días, bienvenidas compañeras y compañeros a esta jornada que forma parte de una semana de actividades. La cuarta conferencia de Masar Balí, desde que hemos comenzado en el 2021 aquí en la misma ciudad. Masar Balí nace en un contexto de normalización por parte de todo el mundo, la entidad genocida, Israel, la ocupación de Palestina. Muchas organizaciones y personas a nivel individual hemos pensado que hacía falta una vía alternativa, una ruta alternativa para luchar por Palestina, para recuperar la voz de la diáspora, la voz de la mujer, la voz de la juventud palestina y el internacionalismo también. Han pasado 4 años y hoy estamos otra vez aquí en Madrid con esta jornada. Siempre que celebramos el encuentro de Masar Balí, hay una etapa, un capítulo especial a la mujer, porque en Masar Balí pensamos que el movimiento tiene que ser un movimiento feminista y que el papel de la mujer en la lucha es un papel fundamental. Y este año, hoy es el día que vamos a hablar de la lucha de las mujeres, pero no solamente de la lucha de las mujeres palestinas, sino de la lucha de las mujeres anticoloniales en todo el mundo y antiimperialistas. Nosotras, las mujeres palestinas del movimiento Al-Karama, nos hemos inspirado en nuestras ancestras cuando en 1929 celebraron el primer Congreso de Mujeres Árabes en Jerusalén, invitando a otras mujeres para unir fuerzas, para unificar las luchas. Y nosotras aquí también estamos con compañeras de otros territorios que están luchando contra, como nosotras, contra el colonialismo, el imperialismo y la opresión. La primera mesa la va a presentar mi compañera Sausan del movimiento Al-Karama y también de Masar Balí, y van a estar unas ponentes que tienen una trayectoria de lucha bastante interesante, así que os dejo con Sausan. Muchas gracias por venir. Buenos días, compañeras y compañeros, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Os pedimos disculpas por el retraso que hemos sufrido para comenzar, pero ya comenzamos, así que eso es lo importante. Bueno, lo primero, por supuesto, gracias a nuestras ponentes que nos van a transmitir un poco pues, cuál es la lucha anticolonial de las mujeres en el mundo. De hecho, tenemos esta conferencia que está titulada como Tejiendo Redes de Resistencia, ¿no? Hemos traído a unas ponentes que tienen diferentes orígenes, porque consideramos importante escuchar las voces de los distintos pueblos de lucha a través de la voz de las mujeres, a través de la voz del feminismo. Y una de nuestras invitadas no ha podido venir porque ya se encuentra en Líbano y bueno, al final por temas de visado y tal, pues no le ha sido posible asistir, pero sí que nos ha mandado una carta que la vamos a leer traducida, la va a leer mi compañera Jandía. No sé si desde la mesa pueden poner la imagen de Isra, si es posible. Ella se llama Isra Al-Mudallal, es periodista y activista palestina. Sus abuelos son refugiados de la Nakba en el año 1948, fueron refugiados en Gaza. Es presentadora de televisión, productora, profesora, es empresaria y es una de las mujeres más influyentes en Palestina y en toda la región. Sin más dilación, le paso la palabra a Jandía porque ella va a ser quien lea la carta de Isra, que ya que no ha podido estar desgraciadamente con nosotras hoy, leemos su carta. Bueno, como ha comentado mi compañera Sausan, Isra no ha conseguido estar con nosotras hoy por los impedimentos que pone el imperialismo occidental a las personas racializadas, a las personas palestinas, a las personas del sur global para poder llegar a este territorio. Isra nos ha mandado un saludo a la conferencia de las mujeres y a la conferencia de Masar Balí y ha querido también hablar de las mujeres en Palestina, sobre todo quiere dedicarlo a una amiga suya que ha sido asesinada en la Franja de Gaza y a su madre también, que ha tenido unos años de lucha durante toda la vida y que le han inculcado a ella como mujer palestina esa fortaleza que tiene la mujer, que transmitimos las mujeres palestinas de generación en generación. Isra dice: la mujer palestina no es la más fuerte ni la más hermosa,
pero nunca es una mujer común. Detrás de su imagen de resistencia hay dolor, tragedia, pero también valentía. Cría a sus hijos solo para verlos crecer y ser personas, pero terminan muchos de ellos cayendo por las balas del ocupante. Pero aún así, ella sigue adelante. Despide a su hijo con flores, con lágrimas, con las manos ensangrentadas, pero llenas de sacrificio. Sufre en silencio por el hambre, la pérdida, pero lucha por conseguir agua para alimentar a sus pequeños. Vive entre bombardeos, clamando a sus hijos y abrazándolos en medio del terror, haciéndoles creer que las explosiones son fuegos artificiales. Su amor es profundo, e incluso cuando se enfrenta a la crueldad del ocupante, que destruye su hogar, que separa a sus familias, que ejecuta a sus hijos. A pesar de todo, sigue siendo el pilar de su hogar, el pilar de la resistencia palestina. En su comunidad, la educación que lleva a cabo es incansable. Enfrenta la adversidad con dignidad y fortaleza. Ha sido viuda, madre de mártires, de prisioneros, pero nunca ha dejado de luchar. Israel intenta quebrarla, pero ella sigue siendo más fuerte que cualquier arma. Es la mujer que transforma las sobras de la comida, que cose los abrigos para los suyos, que encuentra formas de sobrevivir en medio de la devastación. La mujer palestina es un ejemplo de resistencia, amor y sacrificio. Su legado es una lección de vida y dignidad. Su lucha merece ser honrada y recordada para siempre. Muchas gracias, Isra, y esperamos estar juntas muy pronto en Palestina, en nuestra patria violada, desde el río hasta el mar. Bueno, vamos a pasar entonces por nuestra primera ponente presencial. Su nombre es Hadilla Riadi. Hadilla es activista, es feminista, luchadora, progresista marroquí, defensora de los derechos humanos y coordinadora de la Unión de Organizaciones de Derechos Humanos del Magreb. Muchas gracias por tu presencia y adelante, Hadilla. شكرا. صباح الخير. سأتكلم بالعربية. أنا خديجة رياضي، جئت من المغرب، أنتمي لعدد من التنظيمات وترأست بعضها كالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لكني هنا أحضر باسم الجمعية المغربية للنساء التقدميات، وهي جمعية نسائية تأسست سنة 1992 وتناضل من أجل المساواة التامة بين النساء والرجال في المغرب وفي كل مكان، ومن أجل مجتمع الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. والجمعية عضو في العديد من الشبكات من ضمنها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع وتنسيقية المسيرة العالمية للنساء، كما أنها تعتبر نضالها النسائي من أجل حرية وكرامة النساء هو جزء من نضال الشعب المغربي من أجل التحرر والانعتاق من الاستبداد والتبعية. يشرفني كثيرا الحضور في هذا اللقاء النسائي الهام، ونحن في ضيافة النساء الفلسطينيات، وقد شكل لنا دائما كمناضلات مغربيات نضال النساء الفلسطينيات مدرسة في الصمود والتحدي. المرأة الفلسطينية هي المثقفة الملتزمة بقضايا شعبها، هي العاملة المنتجة المبدعة، هي الفدائية القوية، هي الأسيرة الصامدة، هي ربة البيت الأبية. أينما وجدت فهي مقاومة ومكافحة، وهي القدوة والمثال، هي الراس طريق النضال. نلتقي اليوم قد مرت سنة عن انطلاق ملحمة الأقصى العظيم، هذا الطوفان الذي وقف في وجه المشروع الصهيوني المسمى الشرق الأوسط الكبير، الذي أراد تصفية القضية الفلسطينية، مما جعل كيان الاحتلال مدعوما من كل القوى الإمبريالية التي ترعاه يهيج
كالثور المجروح في حلبة الصراع، فيرتكب أفظع إبادة جماعية عرفها التاريخ، ويغتال قادة المقاومة واحدا تلو الآخر بمباركة أنظمة العالم وحكامه باستثناء النظر القليل منهم. وقد شكلت النساء والأطفال العدد الأكبر ضمن قافلة الشهداء، وهذا ليس صدفة أن تكون النساء هدفا مفضلا من جيش الاحتلال، فهن من أسقطن مقولة الكبار سيموتون والصغار سينسون، التي اعتقد الاحتلال أنها ستمكنه من السيطرة التامة على أرض فلسطين. فالمجد والخلود للشهيدات ولجميع الشهداء، والنصر للمقاومة والخزي والعار لكل الخونة المطبعين من حكامنا الجبناء. إننا في بلدان الجنوب، وأتكلم عن بلد المغرب بشكل خاص، لم نكتشف جرائم الاستعمار عبر ما يرتكبه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني وشعوب المنطقة كلها، بل عاش شعبنا الويلات أيضا مع الاستعمار الفرنسي والإسباني في النصف الأول من القرن الماضي. وأي حديث عن دور النساء المغربيات في النضال أو في نضال شعبنا من أجل التحرر لا بد أن يبدأ من هذه الحقبة على الأقل. لقد شاركت النساء بعدة طرق في المقاومة ضد المستعمر، زودنا المقاتلين بالماء والطعام، حملنا البنادق، وفي بعض الأحيان عوضنا الرجال في الجبهة حين يسقطون. وكانت النساء يضع بعضهن علامات بالإيماء على الرجال الذين فروا من القتال لفضحهم وتهميشهم. وحسب منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، فإن نساء قبيلة اسمها غمارة تقدمن بطلب الطلاق عندما رفض أزواجهن الالتحاق بصفوف جيش التحرير. كما قامت النساء بمراقبة تحركات قوات الاحتلال وإبلاغ المقاتلين برمز خاص بهم. ومن شرفات بيوتهم ألقون الحجارة والماء المغلى والزيت المغلى على رجال الاحتلال. وحسب كتابات الباحثة آسيا بن عدادة التي اهتمت بموضوع النساء في فترة مقاومة الاستعمار، فإن منطقة الريف بشمال المغرب عرفت مشاركة كبيرة للنساء في حرب التحرير التي عرفتها المنطقة في مواجهة الاحتلال الإسباني. وحسب تقرير عسكري إسباني مؤرخ في 12 يوليو 1927 فقد قامت دورية عسكرية بنزع سلاح سكان قبيلة بن عروس، وعلى إثر ذلك قامت أخت مقاوم تسمى هدنة باغتيال الضابط فلديفيا. وقد تمكنت هذه المرأة بعد العملية بالفرار بعد العملية، لكنها واصلت عملها ضمن صفوف المقاومة إلى أن قتلت على يد القوات الإسبانية خلال معركة سنة 1922. وإضافة لهذه المقاومة تذكر مصادر إسبانيا حسب الباحث بن عدادة عددا كبيرا من النساء شاركن في حرب الريف بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي، حيث أن عائشة بنت أبي زيان البالغة من العمر 10 سنوات فقط كانت تلعب دورا مهما في معركة أنوال سنة 1921 حيث هزم الجيش الإسباني. وتذكر الباحثة أيضا عدة أسماء. لم تقتصر مشاركة النساء في المقاومة في منطقة الريف بالشمال، ففي مناطق أخرى وسط المغرب وهي جبال الأطلس المتوسط نظمت المقاومة بقيادة محمود الزرياني ضد الفرنسيين، وقادت إيتو ابنته القتال إلى جانب والدها واستمرت فيه حتى بعد وفاته إلى أن قتلت هي أيضا. وفي جنوب المغرب أيضا شاركت النساء بشكل مباشر في القتال وأعدادهن كثيرة. ففي معركة بغافر في جبل غروب وقعت بين يناير ومارس 33 خلفت 327 شهيدا من بينهم 117 امرأة. وطوال هذه الفترة لم يقتصر دور المرأة على المواجهة العسكرية المباشرة، بل كانت النساء يحضرن في مجالس القبيلة ويشاركن في القرارات وفي رسم الخطط. وتواجدت النساء في المرحلة الثانية من مقاومة الاستعمار الفرنسي المتميزة ببروز
حركة مدنية تقودها النخبة المتعلمة التي بدأت بمطالب الإصلاح بين 1930 و 1944 قبل أن تتطور إلى المطالبة بالاستقلال من 1944 إلى 1954 سنة انتهاء ما سمي بمعاهدة الحماية، وأن استمر الاستعمار متحكما في دوالب الحكم فيما عرف بالاستعمار الجديد. إن تحول الشعوب يتم عبر مواجهة كل القوى الداخلية والخارجية التي تتسلط عليه وتنتهك حقه في تقرير مصيره وتعيق تحرره وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية التي تعبر عن مصالحه وتحميها. إن هذا النضال يخوضه الشعب المغربي ضد نظام سياسي متسلط عليه تركه الاستعمار الفرنسي ليخدم مصالحه، وفي المقابل يحميه من أي ثورات قد تندلع ضده. هكذا خاض الشعب المغربي نضالا مريرا ولا زال يخوضه ضد الحكم السلطوي والاستبداد السياسي، وقدم خلال عقود من النضال تضحيات جسيمة وشهداء كثيرون من ضمنهم العديد من النساء. وأنا جئت من المغرب بلد الشهيدة سعيدة المنبهي التي تجاوزت قضيتها حدود البلاد لما استشهدت سنة 1977 وهي في سن 25 سنة. كانت مناضلة ماركسية في صفوف منظمة إلى الأمام السرية. كانت معتقلة سياسية بسجن الدار البيضاء، محكومة ب7 سنوات بتهمة القيام بأنشطة معادية للدولة. وكانت أول شهيدة عربية تستشهد على إثر إضراب عن الطعام من أجل الثورة، وقد تعرضت لأشد أنواع التعذيب قبل محاكمتها. وساهم استشهاد سعيدة في تحقيق المعتقلين السياسيين العديد من الحقوق داخل السجون، وتحسنت ظروف اعتقالهم بشكل كبير. وتعد الشهيدة سعيدة رمزا للنضال الثوري ببلادنا وقدوة للمناضلين الشباب وللمناضلة الشابات بشكل خاص. ساهمت النساء المغربيات في مختلف مراحل النضال الديمقراطي بعد ذلك، وقدمت تضحيات الجسام في مواجهة الدكتاتورية التي حكمت بلادنا لعقود والتي تسترجع مكانها اليوم شيئا فشيئا من جديد منذ 10 سنوات تقريبا، بعد أن شهد المغرب بضع سنوات من انفتاح هش تراجع خلالها القمع بشكل جزئي، وأطلق فيها سراح أغلب المعتقلين السياسيين الذين اعتقلوا خلال ما سمي بسنوات الجبر والرصاص التي عرفتها بلادنا خلال حكم الملك السابق الحسن الثاني. والنظام السياسي اليوم عاد إلى نفس الأساليب القمعية السابقة، حيث يوجد اليوم عشرات المعتقلين السياسيين من جديد في السجون، والحريات السياسية منتهكة بشكل ممنهج، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تدهور مستمر. لهذا تضطر الجماهير الشعبية في مختلف القطاعات وفي عدة مناطق إلى خوض النضال من أجل حقوق أساسية تنتهك يوميا من طرف النظام. وفي هذا الإطار لعبت النساء دورا أساسيا في مختلف واجهات النضال في المغرب. هذا النضال الذي تخوضه مختلف القوى السياسية المعارضة خاصة من خارج البرلمان، لأن ما يجري في البرلمان لا يعبر عن حقيقة الصراع السياسي الذي تعرفه البلاد، بل هو فقط مؤسسة تستعمل من طرف النظام لإرشاء النخب بأجور جد مرتفعة. ويقوم البرلمانيون عموما في دعم سياسة النظام والدعاية له، كما يستغل عدد كبير مناصبهم للاغتناء غير المشروع وحتى القيام بأعمال مجرمة، ولا يخرج عن هذا الدور إلا عدد قليل جدا من البرلمانيين والبرلمانيات. أما الصراع السياسي الحقيقي فهو الذي تخوضه الحركات الاجتماعية عبر مختلف الاحتجاجات الشعبية، والتي يساهم فيها أغلب الناس من خارج الأحزاب السياسية، لكن تدعمها وتنخرط فيها بعض التنظيمات السياسية المناهضة للسلطة والرافضة للاستبداد والفساد والمنتمية لليسار أو حتى الصف الإسلامي أحيانا، كما تدعمها الحركة الحقوقية والمجتمع المدني عموما. ولعل أهم اللحظات التي اتخذ فيها النضال أشكالا متقدمة هي فترة انتفاضات 2011 لما انطلقت المظاهرات الصاخبة التي نظمتها حركة 20 فبراير
في مختلف مدن المغرب، والتي أخذت اسمها من تاريخ انطلاقها. وهي حركة احتلت فيها النساء الشابات مكانة رائدة من خلال قيادة المظاهرات ومن خلال مساهماتهن البارزة في التنسيقيات المحلية لتلك الحركة التي كانت تدعو للمظاهرات وتنظمها. واحتلت النساء أيضا واجهة الندوات وساهمن في النقاش السياسي الذي نظم بالموازاة مع هذا الحراك الشعبي الكبير. وتعرضت الشابات على إثر ذلك لعنف البوليس والاعتقالات والسياسات الانتقامية من طرف النظام بعد خفوت الحراك، تجلت في حصارهن في الحياة المهنية وحملات التشهير في صحافة السلطة التي انتشرت بشكل قوي، وفرض هذا التضييق على الكثيرات منهن اللجوء السياسي، وعلى البعض منهن التواري للخلف تحت ضغط السلطة. وقبل حراك 2011 وبعده لم يتوقف نضال الشعب المغربي من أجل تحرره من نظام قمعي تسلطي خاضه على جميع الأصعدة، منه النضال السياسي المباشر والنضال النقابي العمالي والنضال الحقوقي والجمعوي والثقافي. لم تغب النساء عن أي واجهة من هذه الواجهات، فكما انخرطنا في نضال الحركة الماركسية اللينينية السرية خلال سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، حيث قدمنا الكثير من التضحيات، لم يغبن أيضا عن صفوف الحركات الأخرى ولا زلنا يتواجدن بها بقوة. ومن ضمن النضالات التي خاضتها النساء بشكل جماعي وفي مختلف مناطق المغرب في مواجهة مافيا العقار وذوي النفوذ الذين يستولون على أراضي الجماعية للقبائل، كانت حركتهن تسمى حركة النساء السلاليات، اللواتي دافعن عن أراضي قبائلهن بشجاعة. وتعد حركة النساء السلاليات ضمن الحركات التي يسميها المرصد الدولي للمدافعين عن حقوق الإنسان المدافعات عن الحق في الأرض. ففي العديد من مناطق المغرب تخوض آلاف النساء معارك ضد لاهبي أراضيهن، أحيانا تكون السلطة وراء مآسيهن وأحيانا شركات كبرى تحميها السلطة. كما قالت إحدى النساء المتزعمات لهذا الحراك في منطقة قرب الرباط: نحن أفقر ناس نواجه أغنى رجل. وتعني بذلك صاحب شركة عقارية عملاقة تحظى بحماية السلطة استولت على أراضي قبيلتهن التي عاشت فيها منذ أجيال عديدة. من ضمن هذه الحراكات أيضا نساء منطقة إميدر في جنوب المغرب اللواتي خضن لسنوات عديدة معركة بطولية ضد الهولدينغ الملكي المسيطر على الثروات المعدنية بالبلاد، والذي يستغل أكبر منجم للفضة في إفريقيا المتواجد بمنطقة إميدر، والذي بسبب استخراج الفضة لوث التربة والمياه بالمنطقة وحكم على سكانها بالعطش والجوع والمرض. هكذا شاركت النساء بقوة ولا زلنا يشاركن في مختلف النضالات، لعل آخرها الحراك النقابي الذي خاضه رجال ونساء التعليم خلال السنة الماضية، حيث واجهت النساء المدرسات في الشارع قمع رجال القوات العمومية واعتقلن وتعرضن لمحاكمات جائرة. كما خاضت العاملات وفي مقدمتهن العاملات الزراعيات اللواتي يشتغلن في ظروف أشبه بالعبودية نضالات كثيرة ومريرة يواجهن أحيانا شركات عالمية تستغلهن أبشع استغلال، كما تستغل الموارد الطبيعية للبلاد بشكل جامع لا يهمها إلا تحقيق أرباح هائلة عن طريق زراعات ملوثة وموجهة للتصدير لا تراعي أي حاجية للسكان وللشعب المغربي عموما. كما خاضت النساء نضالات مريرة أيضا في حراكات شعبية متعددة، لعل أهمها هو الحراك الذي تخوضه الآن النساء في منطقة فيديك المحاذية للحدود الجزائرية ضد محاولة فرض شركة أجنبية لاستغلال مياه المنطقة عن طريق تسليعها وإعادة بيعها لأصحابها، وهم الذين دبروا استعمال مياههم لقرون من الزمن بشكل عقلاني وتشاركي، لعبت فيه النساء دورا هاما جعلهن
أو جعلنا من واحات المنطقة مناطق خضراء جميلة، حيث تم الحفاظ على الثروة المائية بما فيها في ظروف صعبة عرفت بالجفاف ونقص الأمطار. إن هؤلاء النساء اللواتي ينظمن منذ شهور وإلى اليوم المظاهرات بلباس الحي التقليدي الأبيض كرمز من رموز النضال الوطني ضد الاستعمار الذي كان قد حاول منع هذا اللباس التقليدي في فترات من تواجده في البلاد. فهن يعبرن عن رفضهن للسياسات النيوليبرالية المتوحشة التي يحاول النظام فرضها على السكان خدمة للشركات العابرة للأوطان، والتي تسببت في الخراب البيئي الذي تعاني منه كل شعوب العالم اليوم. وبما أن لا تحرر لشعب لم تتحرر نساؤه، فقد خاضت الحركة النسائية المغربية نضالات مريرة من أجل مواجهة السياسات التمييزية والمنتهكة لكرامتهن وحقهن في التحرر والانعتاق، وهي حركة انطلقت بشكل مبكر منذ فترة الاستعمار من داخل الأحزاب السياسية التي شكلت الحركة الوطنية آنذاك، ثم عرفت تغيرات كثيرة ومرت من منعرجات، واستمرت بعد ذلك بأشكال متعددة خلال العقود الأخيرة. وإذا كانت هناك العديد من الانتقادات توجه اليوم للحركة النسائية بحكم ابتعادها عن النضال السياسي الذي يخوضه الشعب المغربي ضد الاستبداد والفساد السياسي، فإنها ساهمت في فترات طويلة في تقوية الصف الديمقراطي ومواجهة القوى الرجعية التي تعتمد على اضطهاد النساء لتستمر في جبروتها ونهبها لثروة البلاد. وكما يقال التاريخ يكتبه المنتصرون، فقليلا ما نجد فيه أثرا لمواقف المضطهدين وأدوارهم. وبالنسبة للنساء فالتاريخ في عمومه كتبه الرجال، وقليلا هي الاجتهادات النسائية التي أعادت كتابته بأعين النساء ليعكس رؤيتهن ويحكي مساهمتهن. لذا فكل ما نقرأه اليوم عن أدوار النساء في كفاح شعوبهن ما هو إلا النظر القليل من الحقيقة وجزءا بسيطا من الواقع، ولا زال مطروحا على المؤرخات النساء بالأساس بذل الجهود الكبيرة حتى يبقى نضال النساء مكتوبا للأجيال القادمة ويكون التاريخ منصفا للجميع، لا أن يعكس جزءا فقط من المشهد الذي لم تغب عنه النساء أبدا. وكما يعرف الجميع لن يفلح شعب في تحرير نفسه دون مشاركة النساء في معركة تحرره، كما أن الحرية الكاملة للنساء لن تتحقق إلا في بلد متحرر من كل أشكال الاضطهاد والاستغلال. فنضال النساء ونضال الشعوب ليس فقط مرتبطان واحدا بالآخر، بل هو نضال واحد. شكرا لكم. Muchas gracias, Khadija, por tu intervención tan rica en contenido. Y a continuación le vamos a dar la palabra a Nadia Hindi. Nadia es iraquí, es profesora en el Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, especialista en estudios semíticos, árabes e islámicos. Es investigadora de estudios árabes contemporáneos y miembro de la Red Universitaria por Palestina. Adelante, Nadia. Bueno, muchas gracias a las compañeras por invitarme. Un saludo a Lora, que está en Palestina y no ha podido venir también. Muchas gracias por estar aquí un sábado por la mañana. Y bueno, a mí me honra muchísimo estar aquí junto a estas compañeras en el marco de este encuentro de Masardedi y el Karama. Como iraquí, la diáspora, tengo que decir que me da mucha envidia, porque digamos, los jóvenes en la diáspora, iraquíes en la diáspora, pues siempre han intentado, ¿no?, también formar estas alianzas transnacionales, y sí que funciona a nivel nacional, ¿no?, diferentes países de Europa, Estados Unidos, pero como que no acaba todavía de
eclosionar al final a nivel transnacional. Entonces, me honra muchísimo poder estar aquí compartiendo este rato con todos vosotros y vosotras. أنا آسفة سأتحدث باللغة العربية. خديجة شكرا جزيلا لكلماتك. Y bueno, para nosotros los iraquíes, obviamente, las mujeres, el pueblo palestino ha sido un símbolo de resistencia, de lucha anticolonial, junto también en su momento a las mujeres argelinas, ¿no? Que tuvieron una colonización terrible, una lucha, ¿no? Por la liberación terrible, que ha supuesto un paradigma. Ambas luchas siguen siendo, hasta hoy en día, y ahora cada vez más, incluso más todavía, un símbolo de resistencia para todo el mundo, y yo hablo aquí como árabe. Es verdad que llevo muchos años en España, ahora más o menos más de la mitad de mi vida. Trabajo en la universidad, que es un lugar de privilegio absoluto, y lo que intento hacer desde ese lugar es poder aportar, informar, contribuir desde esa plataforma, ¿no? que me permite estar en la academia y formar. Sobre todo lo que más me motiva es los jóvenes, los estudiantes, hablar con ellos, darles herramientas de análisis, de crítica, de pensamiento crítico a la hora de pensar y abordar las luchas de otros pueblos, las luchas de las mujeres, ¿no? O sea, ese es un poco el trabajo que intento llevar a cabo aquí en España, en el contexto español y en la universidad. Claro, el contexto iraquí también, como comentaba Khadija en el caso de Marruecos, ahí vivimos como una doble colonización. En primer lugar, a principios del siglo XX, con el sistema de mandatos, el colonialismo británico, y luego se consiguió la independencia en los años 30, y una dinámica, digamos, de diferentes regímenes que pretendían seguir un discurso revolucionario anticolonial, pero acabaron monopolizándose dentro de partidos que han dirigido un poco el destino de esos países con un sistema autoritario. Digamos que el poder colonial fue sustituido por los poderes nacionalistas, las élites nacionalistas, que acapararon el poder, ¿no? Posteriormente, en 2003, sufrimos otra nueva colonización, otra nueva intervención imperialista, en este caso con Estados Unidos, y ha supuesto la destrucción del país y la creación otra vez de un nuevo Estado, pero dentro de unos marcos y de unas lógicas totalmente neoliberales, ¿no? Y en ese trance pues, se encuentra la sociedad civil. Eso es un poco para hablar, presentar el bagaje desde donde yo vengo. Y lo que me gustaría hablar hoy es partir de unas reflexiones, porque yo creo que la situación que está pasando ahora en Palestina obviamente nos interpela a todos nosotros y nosotros desde el lugar en el que estamos, y compartir unas pequeñas reflexiones. Quería también, mi intención es poner de manifiesto esa estrecha vinculación entre Palestina, las mujeres palestinas, y el feminismo árabe, en el que está incluido el feminismo iraquí. Creo que es importante visibilizarlo y hablar de esa genealogía común, porque a menudo como que parece que es otra lógica del posmodernismo, el neoliberalismo, que está todo fragmentado, pero tenemos que mirar atrás, hacer una revisión historiográfica y buscar esa genealogía que tenemos entre todas y todas, ¿no? Que es lo que nos une. Para construir unas redes necesitamos otra vez recuperar ese legado que tenemos de lucha anticolonial y lucha también liderada por las mujeres por los derechos nacionales, ¿no? Entonces, quería hablar un poquito también de eso y después ver el nuevo paradigma, ¿no? Que se plantea y que es como la situación que asola la actualidad. La época de la descolonización ha sucedido en algunos países árabes, menos en el caso de Palestina, obviamente, pero luego se han unido nuevas lógicas neoliberales y que complejiza todo mucho más, ¿no? Entonces, simplemente señalar eso también y acabar con unas conclusiones. Bueno, empiezo por las reflexiones que yo misma me he hecho, ¿no? Pensando en todo lo que está pasando y que para mí supone como un punto de inflexión en muchos debates, ¿no? Que tenemos como seres humanos, como pueblos de diferentes contextos, y yo desde aquí realmente lo hablo como mujer árabe.
Un filósofo marroquí muy conocido, es un clásico de la filosofía, que es Mohamed Abdel Jabri, tiene un libro de los años 90, que decía que es imposible pensar, es imposible hablar de un pensamiento árabe sin tener en cuenta Palestina. O sea, Palestina está en el corazón del mundo árabe, está en el fondo de todos los conflictos que tenemos en el mundo árabe, y eso no nos debemos olvidar de ello. Durante muchos años nos hemos distraído en cada conflicto de manera fragmentaria, pero lo que reside en el fondo es la cuestión de Palestina. Por lo tanto, él ya decía que no se puede pensar en un destino, en un devenir, sin tener en cuenta Palestina y su lucha por la liberación nacional. Por lo tanto, es ponerlo de manifiesto sobre la mesa y acordarnos de la estrecha vinculación que hay y que no podemos separar una cuestión de la otra. Luego también me venía la reflexión de un gran, seguramente algunos lo conocéis, ¿no? Es un pensador postcolonial, Hamid al-Bashi, que decía al albur de las revoluciones árabes en 2011, ¿os acordáis? Que en un primer momento estuvimos todos muy optimistas de que iba a haber cambios reales en el mundo árabe, y él escribió un libro en esas fechas cercanas y decía que esto supone el fin del poscolonialismo, el fin de la manera en que en Occidente se ha relatado, se ha descrito, se ha producido el conocimiento sobre el otro árabe, el otro iraní, ¿no? Porque él también habla de las revoluciones en Irán, y que ya son los árabes los sujetos de la historia, ¿no? Los que van a hablar de sí mismos y por sí mismos, ¿no? Y de alguna manera eso quedó un poquito relegado de nuevo, todo ese optimismo, esa idea de que se acabó ya el postcolonialismo, el postorientalismo, con la llegada de la denominada otoño árabe, ¿no? Estos términos primavera-otoño ya sabéis que son términos mediáticos, ¿no? Estamos hablando de verdaderamente revueltas y movilizaciones masivas en el mundo árabe. Entonces, yo lo que me planteo es que con todo lo que está pasando en Palestina, el grado de deshumanización que se está produciendo allí, el genocidio, es otro giro de tuerca en ese cambio, ¿no? En ese fin del poscolonialismo, ¿no? Cuando, por un lado, es Israel el que se ha tumbado, el que ha escarbado la tumba en Gaza. El sionismo está acabado. Eso lo sabemos todos. Está costando muchísimas vidas, pero el sionismo es una paria ahora mismo delante de todo el mundo. Es una evidencia en todos los sentidos, ¿no? En todas las dimensiones. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, todo lo que está pasando también está poniendo de nuevo sobre la mesa toda la lucha de las mujeres palestinas, del pueblo palestino durante décadas, ¿no? Desde antes incluso de la creación del Estado de Israel. Por lo tanto, ese símbolo, ya no estamos hablando de las revoluciones de la primavera árabe, estamos hablando de una lucha histórica anticolonial que está relegando al estercolero de la historia al sionismo, y eso es lo que está pasando. Para mí esto es una vuelta de tuerca, está creando también nuevas oportunidades, nuevas condiciones de posibilidad que catalizan nuevos movimientos en el resto del mundo árabe, porque está muy conectado, ¿verdad? Y también aquí estamos creando y pensando, intentando crear también redes. También hablaba un pensador también marroquí que se llama Tarek Sabri. Él habla de que cada vez que hay un cambio económico, una crisis, también se produce un cambio cultural, se produce una ruptura epistémica con el pasado, ¿no? Y de nuevo ¿no? Somos testigos de este cambio a todos los niveles. Lo podemos pensar desde nuestro lugar como árabes, como europeos, ¿no? ¿Cómo podemos pretender tener una sociedad pretendidamente democrática, donde se respeta la libertad de expresión, donde se habla de justicia, se habla de valores civilizatorios, con lo que está pasando, ¿no? O sea, esto nos interpela a todos y eso está estrechamente unido, es una causa que implica a toda la humanidad, cada uno desde su lugar. Por lo tanto, cuando hablamos de feminismo árabe no podemos hablar sin tener en cuenta esta cuestión, ¿no? Palestina, los palestinos no solamente están luchando por su pueblo, sino que están permitiendo que el resto del mundo árabe se movilice, salga a la calle, porque hablar de Palestina es una cuestión muy legítima en todo el mundo árabe, y a través de esa puerta, de esa ventana, es cuando pueden salir a la calle, enfrentarse a sus gobiernos autoritarios,
y ir más allá. Luchar por Palestina en el mundo árabe es también luchar por la democracia, es luchar por la libertad de expresión, es luchar por la justicia social. Entonces, para nosotros está muy estrecha esta vinculación y de hecho estos regímenes árabes están asustados, ¿no?, por las movilizaciones que están habiendo en diferentes partes, ¿no?, en Siria, en Jordania, en otras partes del mundo árabe, porque también supone un punto de disidencia, un revulsivo, no dentro del contexto local árabe, ¿no?, porque a partir de Palestina hablamos también de derechos humanos en general en cada uno de estos países y también de democracia. Por lo tanto, a la causa palestina están unidas muchísimas más otras causas que implican muy directamente al mundo árabe y al mundo entero, en mi opinión. Luego también quería, bueno, es que esto no lo puedo evitar como profesora en la universidad y pensando que puede haber estudiantes, aunque yo creo que ante este público la verdad prefiero yo casi callarme y escuchar a todas vosotras y vosotros. Pero es importante tener en cuenta solamente dos aspectos pequeños, tener en cuenta el marco epistemológico de cuando nos acercamos a hablar de todo esto, ¿no? Porque todos sabemos cómo se representa a los árabes, a las árabes en Occidente, desde qué óptica se analiza el feminismo árabe, y son categorías muy simplistas las que se utilizan y que son producto también del discurso colonial, donde todo se define en términos de modernidad, tradición, islam, laicismo. Solo se habla de feminismos laicos, feminismos islamistas, digo, bueno, habéis escuchado Khadija, ¿no? Es mucho más rico, muchísimo más complejo, mucho más interseccional. Entonces, en este caso, Palestina también, la lucha de mujeres palestinas es un ejemplo maravilloso para poder hablar en Occidente, delante del feminismo blanco, que tanto habla de la interseccionalidad, de género, raza, sexo, todas esas cosas, y se olvida de la identidad nacional, se olvida realmente del corazón del colonialismo, del imperialismo, ¿no? Lo aparta totalmente de sus análisis. ¿Dónde están esas feministas aquí en Europa, en España, donde sea, ¿no? Hablando de las mujeres, ¿no? Defendiendo a esas mujeres de debajo de las bombas en casa en Palestina? ¿No? Yo no lo veo. Entonces, para mí, la lucha de las mujeres palestinas es un ejemplo perfecto de esa interseccionalidad real, donde la identidad nacional, la lucha nacional, vertebra totalmente la realidad de esas mujeres, ¿no?, frente a la ocupación. Y pues ese ejemplo yo siempre lo utilizo en clase a la hora de hablar de la interseccionalidad, y es un paradigma, ¿no? Por lo tanto, una cuestión muy importante y que también ya se está empezando a criticar desde la Academia Española es que ya basta de hablar en términos del Islam, de religión, como si lo que definiera la discriminación de las mujeres fuera una cuestión, ¿no?, esa visión tan esencialista y culturalista que todos conocemos, y que es la hora de pensar en otras categorías para visibilizar otras luchas que existen y que pasan desapercibidas, ¿no? Para eso también nos ayuda muchísimo la experiencia en Latinoamérica, ¿no? Esos feminismos populares, esos feminismos comunitarios que luego escucharemos. Esas son precisamente esas categorías que ayudan a los académicos aquí para girar la mirada y complejizar y ver un poquito más allá, ¿no? Las luchas por la tierra. En Marruecos tenemos también ejemplos, pero no se conocen. Y en este caso, pues, obviamente Palestina es un ejemplo claro de todo eso, y nos está enseñando, y está enseñando a la gente, ¿no?, de qué es un feminismo, qué es un feminismo árabe, qué es un feminismo palestino. Luego hay otra cuestión también muy interesante que tiene que ver con los nacionalismos, ¿no? Hay una palabra muy bonita en árabe que es el botanilla, ¿no? Hablamos mucho de botanilla, y hay que, digamos, recuperar ese sentido del botanilla frente al qaumiyya, que qaumiyya es un nacionalismo más étnico, pero botanilla es un nacionalismo de todo aquel que vive en la tierra, ¿no?, el que reside, que nace en la tierra. Entonces, hay que descolonizar el término nacionalismo, ¿no? Hay un intelectual muy importante, ¿no?, libanés, que está en Estados Unidos, que es Osama Makdisi, y él recupera ese legado, ese concepto que ya se pensó en el mundo árabe en el siglo XIX, ya se estaba hablando en esos términos, y él lo llama nacionalismo ecuménico, pero a mí me gusta hablar simplemente del botanilla, que es lo que encapsula todo ese sentido, y es un tipo de nacionalismo que implica a todos los habitantes de esa tierra, ¿no?, independientemente de la etnia, de la religión, y es precisamente el lema
desde el río hasta el mar, es eso, es la descolonización de esta tierra, con todas esas identidades, ¿no? que se estaban pensando a sí mismas durante el siglo XIX, principios del XX, cristianos, judíos, musulmanes, ¿no? rusos. Por lo tanto, ese es el nacionalismo que nosotros queremos, ¿no? Y ese es uno de los objetivos principales es descolonizar esta idea del nacionalismo étnico que tenemos. Entonces, bueno, me parece que también es importante subrayar esto a la hora de hablar un poco desde dónde nos acercamos, desde dónde pensamos estas cuestiones. No sé si ya voy 5 minutitos. Bueno, simplemente para poner sobre la mesa esa estrecha relación entre los feminismos árabes y Palestina, es una cuestión histórica que se remonta a la década de los 20. De hecho, bueno, lo dijo antes la compañera, ¿no? En 1919 fue la primera reunión en Jerusalén de mujeres en torno a la cuestión palestina, de mujeres palestinas, pero luego también siguió en los años 20 en Damasco, en el Cairo. Se crearon en la década de los 20 las uniones de mujeres en diferentes países y a partir de las reuniones que ellas hacían volvían a sus tierras y creaban comités para la defensa de Palestina, cada una en sus tierras. Por lo tanto, la cuestión palestina ha sido nuclear, o sea, ha sido la que ha propiciado la expansión del movimiento feminista en el resto del mundo, en el mundo árabe, que está obviamente estrechamente unida a todas las luchas coloniales en todos los países árabes, ¿no? Que luego ha tomado diferentes derivas con el tiempo. Por lo tanto, la historia del nacionalismo árabe es una historia de anticolonialismo, antiimperialismo, antisionismo. Está estrechamente unido. Durante años, pues, bueno, ha tenido su desarrollo, que también ha explicado en el caso de Marruecos muy bien, Khadija. Llegamos luego a un nuevo paradigma, que es a partir de los años 70. Antes de esa época, la lógica de la construcción nacional, la lógica de la agenda de las mujeres, estaba liderada por mujeres, aunque luego fue cooptada por los estados autoritarios, por los regímenes autoritarios, pero tenía una lógica local, tenía una lógica nacional anticolonial contra la injerencia. ¿Qué pasa después? Luego hay un cambio de paradigma gracias también a... sucede como una internacionalización de la agenda de mujeres y pasa a ser tutelada por otra entidad, ¿no? Tutelada por esa globalización, ¿no? Por las agencias de las Naciones Unidas, por el Foro Monetario Internacional, por el FMI. Ahí entramos en un proceso de energización y que produce al mismo tiempo la despolitización y la profesionalización del movimiento de mujeres. Entonces, eso tiene diferentes manifestaciones. En el mundo árabe, pues todos los programas de ajuste estructural, la privatización del sector público, la financiación de las ONGs, que se pensaban en las agencias internacionales que era como un factor de democratización en el mundo árabe. Y bueno, algunas de ellas han intentado sortear un poco la injerencia de los financiadores internacionales, pero también ha producido una tendencia de una profesionalización y de despolitización. Entonces, lo vemos también en el caso de Palestina, eso ya lo sabéis con los acuerdos de Oslo, ¿no? Lo que ha supuesto también marcar esa tendencia neoliberal. Y en Irak ha sucedido con la ocupación de Irak en 2003, ¿no? De pronto llegan las ONGs y al mismo tiempo llegan los grupos terroristas financiados por vete a saber quién, ¿no? Y se produce todo un caos ahí. Entonces las mujeres iraquíes a partir de ese momento se encuentran entre esos diferentes frentes, ¿no? De dónde consiguen la financiación. Se quiere financiar bajo unos programas que son como packs cerrados, ¿no? Donde en el mismo pack encontramos gender mainstreaming, derechos humanos, democracia y las lógicas del mercado todas juntas. Entonces las mujeres iraquíes han tenido que lidiar y sortear y cómo poder llevar eso a su terreno o cómo simplemente se han fragmentado sus agendas también, que es lo que nos encontramos hoy en día allí. Entonces en el caso de Irak, y con esto termino como un diagnóstico de lo que está pasando hoy en día, el contexto que tenemos es pues dentro de las lógicas neoliberales y además en un contexto de lucha contra el terror, ¿no? Que eso ya se empezaba ya en los años 90 y luego con el 11S, ¿no? Se cambió totalmente el paradigma. Todas las luchas nacionales de resistencia ya no son luchas, ya no son resistencias armadas legítimas, empiezan a ponerles la categoría de terrorismo, y es lo que pasó en Irak también. Se consiguió acabar con la insurgencia
creando estas nuevas categorías, se consiguió acabar con la urgencia, introduciendo un nuevo conflicto sectario, violento, político, que es absolutamente una invención, una institucionalización política de una realidad social que siempre ha existido. Y entonces se encuentran enfrentadas en todos esos frentes. Y digamos que están de nuevo intentando resolver cuestiones urgentes, como puede ser la simple supervivencia, agua, electricidad, trabajo, empleo, comida, y al mismo tiempo luchando frente a las restricciones que se están imponiendo frente a un empoderamiento de partidos conservadores que han sido instalados y puestos por la propia ocupación de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, es una situación realmente compleja, y donde se une, es compleja porque todavía, en el caso de Palestina, como sabéis, están todavía en ese nuevo paradigma de la lucha nacional, pero se complica con la incursión también de toda la maquinaria neoliberal actual, ¿no? Con los acuerdos de Oslo. Y en Irak tienen una manifestación un poco diferente, pero también se encuentran atrapadas y secuestradas las mujeres. A ver, no se les permite ir hacia adelante porque están intentando también sobrevivir y que sus hijos salgan adelante, ¿no? Y bueno, no me quiero enrollar más. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Nadia, por tu exposición tan interesantísima. Vamos a darle paso a Wisam Barghouti. Ella es activista palestina, compañera nuestra, ha participado en nuestra conferencia de Massagadí, y Wisam milita en la red de solidaridad con los presos y presas palestinas, Samidun, en Washington y en Seattle. Adelante, Wisam. Thank you so much. Greetings to all of you, friends and comrades in the audience. It's truly an honor to be here in Madrid talking to you all about this. And I want to first begin by just extending salutations to all women of the world who have been raising the flag of liberation and struggle, who have been raising the flag of revolutionary rebirth for their people, who have been raising the flag for the dignity of their life and their land and their families. So I want to extend that salutation to all women who are struggling for a free Palestine, for a free Iraq, for a free Morocco, for a world that is free of imperialism and Zionism and oppression. Right now, the reported numbers are over 200,000 dead in Gaza. But right now in Gaza, being killed by an airstrike is actually the least of your worries. People in Gaza are undergoing engineered famine, engineered sickness and chronic epidemics, lack of access to water. They are slowly going hungry. They have not, these women, these children, these men in Gaza have not had a full belly for over 364 days. And yet, our women are workers. They are teachers, they are thinkers, they are leaders, they are martyrs, they are fighters, they are prisoners, and we hold them high because they hold the Palestinian cause and our liberation high. And that means that we struggle for our women because our women hold our cause and have held our cause for the last 100 years. And I'd like to say that every Palestinian generally has a story where women and their family have had experiences of being ambulances, caretakers in wartime, cooking for those who are trying to find shelter when their houses have been bombed, those who are caring for their families and their communities in times where the world has turned its back on them. And they keep our cause alive.
But Gaza will be a victorious place. And Gaza is teaching the world about victory. And our women prisoners, we hold in the highest regard. And right now in Damon prison, there are over 90 women prisoners. I'm sorry, I don't even know the full numbers because I can't keep up because they're changing on an hourly basis. And these women inside these prisons are in these conditions that they are never comfortable. They are always too cold or too hot, too hungry. They are undergoing sexual abuse, abuse from these Zionist guards. They are struggling to be able to actually have enough calories to not chronically starve, essentially. And they are suffering, and they are coming out of prison in the most brutal conditions. They are coming out without hands, without legs, without limbs. They are coming out completely traumatized from these conditions, and yet there is consistent and revolutionary struggle in Palestinian prison because our women are still continuing to organize and are still continuing to build the steadfastness of their communities. They are continuing to teach and make our prisons actual revolutionary schools for those who come in and then go on to become leaders of our resistance. They teach them literacy. It's not a coincidence that there is 100% literacy in Palestine for all Palestinians. Why? Because these are our women. These are our mothers who are teaching our children how to speak and read and write and learn. Because education is such a priority for us. Khalida Jarrar, who implemented one of the original education committees in Palestinian prisoners, has now been in solitary confinement for over 55 days now, I believe. And when I say solitary confinement, I mean that she may not see the face of another human being for weeks on end, or hear the voice of another person for weeks on end. And the only way that information is able to travel in prison is when a new prisoner comes in that is able to tell the old prisoners that have been in prison what has been happening in the world and what has been happening with the resistance in Palestine. And so the role of women within the Palestinian revolutionary struggle is the role of all of us in this struggle. Our women are materially supporting the cause of our liberation by caretaking and tending to our prisoners, tending to the wounds, feeding people, caring for communities, teaching people how to read and write, and skills that are taught and passed down, and our history that is taught and passed down through these women and these generations that have spent their lives as strugglers and have spent their lives teaching us how to struggle. And indeed, we have been struggling for over 100 years. And our enemies have spent much time trying to take away the knowledge from us of who our actual friends are. But you know what? October 7th reminded us who our actual friends are. And it is our responsibility to make sure that we are supporting who our friends are. So from Hezbollah in Lebanon, to Ansar Allah in Yemen, to Iran, to the resistance in Iraq, those are all our friends, and those are all the ones that we know that we are standing for, and they are the forces of justice in this world, and they are the ones who are standing up against genocide and oppression and colonialism and Zionism. Even when our prisoners die, and even in death, they are terrified of us because they refuse to release the bodies of our prisoners as a form of indignity and psychological warfare, because our corpses are even threats to them.
the women of Palestine, the people of Palestine, the resistance of Palestine is emerging victorious and is changing the world. It is a lesson that all of us must care to actually learn deeply, because this is a lesson of anti-colonialism and indigenous resistance that needs and actually has to be applied across our entire planet. And because our enemies have spent so much time separating us from one another, we must now take up the task of understanding very deeply who our friends are. And the camp of resistance has been struggling to understand and do this work for over 100 years, and we must do the same, and we must follow their role in understanding who our friends are, where our alliances lie, and what kind of resistance is necessary to rid this world of these monsters and these oppressors and those who are keeping us down, because this world is meant to be built for us, by us, a world that is for the masses, that is not just existing in order for the ruling elites to profit from exploitation and taking our resources and simply being able to exist in a world that is simply not reality. So we all must be thanking the Palestinians, the Palestinian resistance, and we all must look at October 7th as the day in our lifetime that we have seen the largest operation of anti-colonization in our lifetime, and that this is the beginning of a new world that is free of the state of Israel, that is free of the oppression of Zionism and imperialism, that will see a free Palestine from the river to the sea, and will see all of those struggling bear revolutionary fruit when all of us come together to understand where our resistance lies and where our struggles meet. One day soon, our women will return to a free Palestine from the river to the sea.